Salvando Vidas es una presentación de Inverfin. Hacemos de tu espacio un hogar. Record Electric, Cooperativa Chortizer, Chacomer, Cooperativa Fernheim, Fecoprod, El Campo Produce, Paraguay Crece, Cooperativa Neuland, Voxes Copaco, Cooperativa La Holanda, Grupo Hilagro, Resort Yadi Golf Club, Promed, Medicina Prepaga, Bancop, un banco con raíces, Aberturas Águila, impacto de calidad. Bienvenidos a Salvando Vidas con Juan Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Estamos arrancando Salvando Vidas en esta serie de programas que están enfocados específicamente en conocer el rol de las alianzas evangélicas en los países latinos. Ustedes que son fieles seguidores de los programas, estamos viajando de un país a otro, ¿verdad? Gracias a la tecnología. Imagínense si tendríamos que estar en forma presencial en los países. Sería imposible llegar a tantos, ¿verdad? Y nosotros estamos viviendo en un tiempo donde cada país es noticia por alguna situación, ¿verdad? Que vive. Cada país tiene sus propias luchas, sus propios desafíos, sus propias metas que lograr, situaciones políticas, ¿verdad? ¿Y quién mejor que hablar con una persona designada, en este caso el presidente de la alianza de un país, que nos pueda dar una lectura de lo que está ocurriendo en el país? Hay mucha información, cada uno tiene el derecho a opinar, pero muchas veces no son opiniones oficiales, ¿verdad? Por eso hemos decidido hablar con los presidentes y le hemos puesto el tema: el rol de la alianza de la Iglesia Latina en los países, en este caso Colombia, ¿verdad? Y estamos en comunicación vía Zoom, por supuesto, con el pastor Edgar Castaño, presidente del Consejo Evangélico de Colombia, SEDECOL, la entidad oficial de las iglesias evangélicas en Colombia. Pastor Edgar, un placer saludarlos. Gracias por apartar ese tiempo en hablar con nosotros. Muchas gracias, apreciado Juan Cruz, un placer saludarlo. Y un saludo muy cordial para todo su equipo de trabajo y para los paraguayos, que son gente tan especial, tan amable. Dios les bendiga y gracias por estar con ustedes. Gracias, Pastor Edgar. Esto también está saliendo en este momento a través de la página oficial de la Alianza Evangélica Latina y los medios de comunicación aliados. Colombia ha sido noticia en los últimos meses, con una fuerte situación política, ¿verdad? Que estuvo viviendo Colombia después de años. Por primera vez la izquierda toma el poder en Colombia y es un nuevo desafío, aunque ustedes están acostumbrados ya en la alcaldía de Bogotá en manos de una persona que no tiene los principios que uno quiera tener, ¿verdad? O por lo menos cristocéntricamente. Pastor, ¿cuál es su lectura? ¿Por qué usted piensa que ha ganado la izquierda por primera vez en Colombia? Bueno, mi hermano, gracias por la pregunta. Yo creo que hay unas 3 o 4 razones. La primera, el crecimiento de la pobreza en el país. Las estadísticas dicen que del porcentaje de colombianos hay más o menos un 80% de personas, es muy alto, que no comen 3 comidas al día, sino que solamente comen 1 o 2. Entonces esto ha generado en el país, en la Colombia que llamamos profunda, la Colombia con necesidades, ha generado mucho malestar. Entonces la gente está ávida de un cambio. ¿Cuál cambio? El que venga, pero cambiemos esto. En segundo nivel, pues tenemos un crecimiento de políticos y de personas de influencia en el país
que están muy en la línea de la izquierda y son personas intelectuales, gente pensadora, pero que en mi opinión son teóricos, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y la izquierda ya hemos tenido en la ciudad, en la capital, Bogotá, gobernantes de izquierda que los resultados no han sido buenos. Siempre decimos que los de izquierda son gente buena para cuestionar y está bien, es válido, pero no gente buena para administrar. Y eso se ha demostrado y vamos a ver qué pasa con el presidente Gustavo Petro. Yo creo que se va a repetir la misma constante. Son muy buenos para hablar, para hacer discursos, para criticar lo que está haciendo, pero no son buenos para administrar cuando les toca su turno. En tercer lugar, esto tiene que ver también, mi estimado Pastor Cruz, con una agenda, ¿no? Una agenda globalista, donde los países en América Latina están optando mucho por gobiernos de izquierda, porque digamos que es el gobierno que reclama, es el gobierno que se muestra, es el gobierno que dice nosotros sí podemos, ¿no? Y de alguna manera pues eso ha influido a la sociedad, ¿no? Y en cuarto lugar tenemos lo que llamamos el cuarto poder, los medios. Los medios son muy influyentes y los medios, además de influir, también inciden. Y hay mucho medios de comunicación, periodistas, que son de la línea de izquierda, entonces hay mucho movimiento, mucho rumor, mucha información, mucha conexión. Y bueno, nuestra gente, como en todos los países, muchos de ellos se dejan llevar por lo que los medios dicen, porque los medios, además de informar, los medios quieren formar la gente desde el punto de vista de una ideología, en este caso, un pensamiento de izquierda. Así que ya tenemos los primeros 30 días de ejecución de presidencial de izquierda, y pues hasta ahora la evaluación es que el presidente Gustavo Petro habla mucho, muchos cambios, muchas reformas tenemos sobre la mesa del país, pero hasta ahora no se está haciendo nada en concreto. Igual que se lo he dicho antes, es mucho discurso, los de izquierda son muy buenos para discursir. Entonces ahí estamos en ese movimiento y con mucha expectativa. Y también la iglesia ha estado muy expectante y muy preocupada. Muchas iglesias están, los creyentes, la gente, los líderes están muy preocupados por lo que pueda acontecer. Esperamos tener la confianza de que en medio de todo esto la iglesia va a salir victoriosa, porque nuestro gobierno no viene de un gobierno terrenal, sino de un gobierno celestial, y ahí estamos nosotros. Totalmente. En medio de todo eso que usted contó, lo que más resalto es el 80% de colombianos que no tienen el servicio de por lo menos las comidas básicas. Eso es alarmante, Pastor Edgar. Sí. Estamos en un tiempo donde el país ha entrado en una recesión económica. En este tiempo la gente se está quejando mucho de los costos de los alimentos, el costo del transporte, el costo de la gasolina, y entonces todo esto se convierte en un gran paquete que hace cada vez más que los colombianos cada vez tengan menos poder adquisitivo y más pobreza. Yo estoy pensando ahorita el porcentaje que te di, de pronto no estoy hablando del 80%, sino un 60%, Juan, creo que exageré ahí un poco. Ok, de igual manera, 60% es una estadística muy alta. Nosotros siempre escuchamos de Colombia, de las megas iglesias que ustedes realmente tienen, y muchos dicen que eso inició en aquel tiempo donde la iglesia era perseguida, el narcotráfico atacaba a los pastores, a la iglesia, muchos tuvieron que salir del país, correr por sus vidas, como se dice, ¿verdad? En los países hoy dicen, se escucha de Pablo Escobar, de la época de Pablo Escobar, y ahí viene el crecimiento de la iglesia. ¿Usted puede afirmar eso o usted tiene otra manera de pensar de por qué Colombia hoy tiene una explosión de iglesias, mega iglesias grandes de 50,000, 100,000 personas, pero cuando yo escucho la estadística de 60% de personas que no comen,
o situaciones que hoy vemos en los medios de comunicación totalmente ideologizados. ¿Por qué la iglesia no está influyendo en el país? Sí, muy buena pregunta, Juan. Yo creo que el tema de las mega iglesias es un fenómeno que se ha dado en Colombia, yo diría fortuito. Yo no determino una causa básica, una causa esencial. El crecimiento de las iglesias en Colombia pudo haberse dado en un momento dado por la desesperación de las personas, por la soledad, por la falta de encontrarse acompañados. Y bueno, y hubo iglesias que pudieron capitalizar esa necesidad de la gente. Y hoy pues hay sí ciertamente mega iglesias en Colombia que son muy conocidas en el exterior, pero la pregunta clave tuya es ¿por qué no incluimos, por qué no incidimos en los destinos de la nación, en el cambio del país? Porque es que, Juan, la masificación no es sentido de crecimiento creyente, de crecimiento evangélico. Las mega iglesias tienen mucha gente, pero la verdad, con el cariño y el respeto que le tengo a todas y a sus líderes, las iglesias mega muchas veces no es culpa del pastor, sino por la misma estructura. Muchas veces no tienen formación. Las mega iglesias son alabanza, son programas, son actividades, son teatro, son muchas cosas buenas, pero que no forman. Recordemos desde el punto de vista de nuestra tradición cristiana que lo que produce resultados, lo que da frutos es sembrar la palabra. Y muchos de estos hermanos, yo he tenido cercanía con estas iglesias, muchos de estos hermanos no conocen la palabra, no conocen los textos, no han tenido una experiencia personal con Cristo, tienen una religión que es válida para ellos, asistir los domingos, hacer la fila para entrar, estar en una hora y media de culto y luego los que siguen, pero no hay, la iglesia no tiene el compromiso de ser sal y luz del mundo. Se convierte más en un movimiento, en una masificación de personas, pero no han crecido, no han madurado. La iglesia mega tiene muchas luchas para formar a sus creyentes. Ellos hacen grupos pequeños y todo esto, pero no lo logran. Como una iglesia mediana, ¿no? Una iglesia pequeña, una iglesia donde hay mayor contacto pastoral, hay mayor formación. Entonces, digamos, sí hay masa, pero no hay transformación. Sí hay avivamiento, ¿cierto? Pero no hay cambio. Entonces, eso es algo que tenemos que revisarlo para que aprovechemos estos espacios de iglesias grandes. Y en medio de todo esto, en medio de las mega iglesias, de los problemas del país, de los medios de comunicación, nace o está ahí en el centro el Consejo Evangélico de Colombia, CEDECOL. ¿Cuándo nace CEDECOL, Pastor Edgar Castaño, y cuánto tiempo de historia tiene? Bueno, el CEDECOL, la Confederación Evangélica de Colombia, nació en un momento también crítico, de mucha crisis, de enfrentamiento entre el movimiento pentecostal de por allá de los años 50 y las iglesias o el pensamiento tradicional. Y en algún momento hubo mucho enfrentamiento. Entonces hubo una reunión en la ciudad de Palmira, donde 9 organizaciones decidieron, pongámonos de acuerdo y no sigamos separándonos, más bien unámonos para servirle al país. Entonces ahí nació CEDECOL, la Confederación Evangélica de Colombia. Hace más o menos 72 años estamos en el país, influyendo, sirviendo, aportando, construyendo, unificando ideas. Porque no es fácil, Juan, no es fácil ser presidente de una alianza en un país como el nuestro y poder pastorear o poder conciliar los pensamientos bíblicos, teológicos y los pensamientos de los líderes y pastores, ¿no? Y más si son de megas iglesias. Correcto.
Entonces, digamos que para mí es un regalo de Dios que me permita ser un facilitador de todos estos líderes y poder tener un pastor de una iglesia de 50,000 personas hablando conmigo y diciendo, bueno, ¿cómo lo propones? ¿Qué quieres que hagamos? Esto es un regalo de Dios, ¿no? Porque ellos son personas muy independientes, que piensan que lo pueden hacer todo y lograr todo, y en verdad tienen el poder para hacerlo, ¿no? Tienen de nuestra organización, que es muy importante. Usted conoce un poco aquí la dimensión colombiana, ¿no? Sí, totalmente. Pastor Edgar, ¿cuántos socios tiene hoy Sedecol? Estamos hablando de más o menos 330, 360 afiliados. Le recuerdo, Juan, que nosotros no afiliamos solamente iglesias. En nuestra estructura afiliamos organizaciones que son interiglesias, intereclesiásticas, como por ejemplo Visión Mundial, Compasión Internacional, ¿cierto? Y también afiliamos empresas cristianas que están definidas como cristianas. Por ejemplo, Sociedad Colombiana es una empresa que hace parte de Sedecol. Palabrita, CLC, ¿cierto? Son empresas cristianas que se afilian a Sedecol, y tenemos asociaciones pastorales, y por supuesto tenemos también las iglesias pequeñas, grandes, medianas, con pastores que tienen televisión, con pastores que no tienen sino el púlpito y algunos ni siquiera un micrófono, y eso también hace parte de nuestra asamblea, y nos sentamos en la misma mesa. Esa es una política que yo tengo como presidente. En la asamblea de Sedecol no hay diferencias, no hay grandes ni pequeños, todos somos parte del reino. Todos son parte del reino, totalmente. Antes de ir al primer corte, en total de las 330 afiliadas a Sedecol, hizo un cálculo de cuántas iglesias, que seguramente una denominación tiene tantas, otra denominación tantas. Sedecol es la voz de cuántas iglesias en Colombia en este momento. Yo creo que podemos calcular cerca de unas 2.000 iglesias. Representamos a unas 2.000 iglesias en el país, con las organizaciones denominacionales, ¿no? O misiones. Entiendo. Muy bien. Bueno, al volver del corte, vamos a seguir hablando. Quiero saber la cantidad de porcentajes de cristianos evangélicos y otros credos en Colombia. Queremos conocer todo. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos aquí en Salvando Vidas. Estamos hablando con Colombia, con el presidente de Sedecol, el pastor Edgar Castaño. Breve corte y volvemos. Amanece, es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Aberturas Águila fabrica e instala puertas, ventanas, fachadas y divisorias de aluminio y vidrio. Todas las aberturas son el resultado de un trabajo preciso realizado por un equipo humano con las mejores herramientas en su local en el Chaco paraguayo. Las obras realizadas desde el 2009 dan testimonio de los productos de calidad que hoy por hoy dejan un impacto en viviendas familiares, negocios y oficinas a lo largo y ancho del territorio chaqueño. Elegir Aberturas Águila es elegir calidad. Con el sello de Paraguay. Aberturas Águila, Loma Plata, Chaco. Impacto de calidad. Cuando usted elige una medicina prepaga, es para tener soluciones a todo. Por eso Promed presenta su plan Todo Sí. Si usted tiene problemas de salud hoy y necesita una cirugía o una internación prolongada, o si está embarazada, Promed le cubre todo. Por una cuota mensual sin pagos extras, llame hoy y consulte mañana con los profesionales médicos. Plan Todo Sí de Promed. Soluciones para todo.
Este septiembre viene con una flor de promo a Inverfin. Encontrá los mejores precios en muebles en nuestras más de 100 sucursales o página web. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de más ofertas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Con la promo LTE de Copaco podés contratar el servicio 4G LTE de 50 GB y recibís 290 GB. Aprovecha esta promo con planes promocionales desde 97.500 guaraníes. Consulta más planes disponibles en nuestras redes sociales o ingresando a www.copaco.com.py. O contactarnos al 0800 11 4000 o desde un celular al 021 238 5027. Copaco, comunicación en todo sentido. Yo la elegí por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La elegí porque la GTR es legendaria. La Kenton GTR se renueva. Faro Full LED, motor balanceado, parabrisas, cargador USB, llantas deportivas y mucho más. Tu Kenton GTR en cuotas de 449,000 guaraníes. Chacomer, respaldo total. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas. Hoy estamos hablando sobre la iglesia relevante en Colombia, el rol de la Alianza Evangélica en Colombia, Consejo Evangélico de Colombia, CEDECOL. Estamos hablando con su presidente, el pastor Edgar Castaño. Estábamos hablando de la situación de la pobreza, que es un desafío en Colombia, la situación de la agenda globalista, los políticos de izquierda. 72 años de historia de CEDECOL, realmente es algo realmente asombroso. Respeto total al trabajo por tantos años de la Iglesia de Colombia. Tienen 330 afiliados aproximadamente, con una representación aproximadamente de 2.000 a 2.500 iglesias. ¿Es correcto, Pastor Edgar, esto? Ahí hacemos una corrección, me informan por el interno que son 5.200, 300 congregaciones que se afilian a CEDECOL a través de sus diferentes organizaciones. Entonces corrijo un poquito. Perfecto. Entonces vamos a poner más de 5.000, seguramente habrá más también, ¿verdad? Pero por encima de los 5.000 iglesias, eso es importantísimo. Pastor, hoy en el porcentaje de cantidad de habitantes en Colombia, según el censo del Estado, del gobierno, y ustedes, ¿qué estadística manejan de porcentajes de cristianos evangélicos en Colombia? Bueno, en Colombia tenemos mal contados 50 millones de habitantes. Y de esos 50 millones de habitantes, las estadísticas no comprobadas, sino que son calculadas, es que de esos 50 millones hay 15% de los habitantes son evangélicos. Son cristianos evangélicos confesionales. Luego sigue. Estamos hablando. Señor. Luego de evangélicos, 15%. ¿Qué? ¿Luego viene la Iglesia Católica? Sí. No, la Iglesia Católica está en primer lugar, ¿no? ¿En qué porcentaje? No tengo ese dato realmente, pero si nosotros somos un 15%, ellos deben estar por ahí en un 20-25%. Ok. ¿Y el resto? El resto se distribuye entre no evangélicos o personas ateas y entre los musulmanes, que están creciendo mucho en el país, y los judíos no mesiánicos, y los Hare Krishna, y los testigos de Jehová, y los mormones. Bueno, las diferentes confesiones de fe están compuestas por el resto del porcentaje. Pastor Edgar, estamos hablando, si la Iglesia Católica 25-30, entonces estamos hablando de casi un 65% de agnóstico, entre otras las religiones, muchísimo, ¿es así? Pues digamos, la información sobre el país es que este es un país netamente católico, ¿no? Un país muy tradicional, un país que está en la línea del pensamiento católico, y se considera a Colombia, aunque se está haciendo mucha discusión de eso, que Colombia es un país confesionalmente católico.
¿no? Y el trabajo aquí de la vida evangélica, de la influencia evangélica es bastante fuerte, pero hemos logrado con cierta medida tener diálogo con la Iglesia Católica, cierto relacionamiento, y como en todo el mundo, la Iglesia Católica pierde muchos cristianos, muchos afiliados, muchas personas de su grupo día por día, ¿no? Por razones pues de estructura, de manejo de los creyentes, de distanciamiento, de consejería, y muchos de ellos migran de la Iglesia Católica a la Iglesia Evangélica. Entonces todos los días crecemos un poquito más, ¿no? Por esa migración de católicos a la Iglesia Evangélica. Entiendo. Hay un tema que Colombia siempre fue un tema de hablar, algunos lo toman como modelo, otros sorprendidos. La posición de la Alianza Evangélica en tema de política partidaria. Hemos visto pastores estando como candidatos, iglesias, mega iglesias que abiertamente en los templos están pidiendo votos para algún congresista de su iglesia. Eso en Colombia se ha visto muchísimo, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de Sedecol con respecto a la política partidaria dentro de las iglesias? Sedecol siempre ha sostenido una posición que le ha costado un poco de crítica, y es que nosotros no somos una organización que apoyamos ningún partido político. Nosotros, por constitución, por estatutos, Sedecol no puede participar de ningún movimiento político. El principio es que los partidos políticos no pertenecen a la iglesia y que la iglesia no pertenece a ningún partido político. Sin embargo, en Colombia, en esta última década, hemos experimentado mucho interés de los pastores y líderes cristianos de incursionar en la política, y algunos lo han logrado. Tenemos representación en el Senado, en la Cámara, en el Consejo de la Ciudad, y últimamente, en los últimos meses, tuvimos un pastor evangélico, pastor cristiano de una mega iglesia como candidato a la presidencia. Entonces esto ha dado mucho movimiento a la iglesia con respecto al tema político. Hay desacuerdos, hay gente que dice que no deberíamos estar allí, otros dicen que sí. Ha habido mucho trabajo al interior de un partido político que no representa a la iglesia, pero sí tiene principios evangélicos, y es el Partido de Colombia Justa Libres. Pero de todas maneras, los evangélicos, hay un principio que nosotros tenemos, es que cristiano no vota cristiano. Los evangélicos votan por quien quiere, y algunos han votado hasta por Petro, y bueno, es algo que uno no puede entender, pero que uno respeta por lo que llamamos la diferencia, la libertad del voto. Y bueno, como iglesia institucional, como Confederación Evangélica de Colombia, la gente en Colombia sabe que Sedecol no participa de política partidista, pero sí entendemos que como ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho al voto, nuestro derecho a decidir qué gobierno queremos, y en eso hemos estado. De hecho, mucha gente fuera de Sedecol critica a la organización porque no tiene una posición política, y entonces nos critican de tibios o de ser neutrales, de faltarnos como criterio, como madurez. Bueno, esas críticas tenemos que aprenderlas a recibir, porque son gente que tiene interés en que nosotros nos unamos a algún movimiento político específico. Pero no lo vamos a hacer, y yo como presidente tengo un criterio muy claro sobre el tema. La relación de Sedecol con el gobierno, el Estado, llamémosle, ¿cómo ha sido el trabajo de Sedecol Estado ante situaciones de problemáticas sociales o temas de ayudar en catástrofes? ¿Cómo han trabajado con el gobierno? La relación ha sido buena. Con el gobierno del presidente Santos hubo más cercanía, hubo más diálogo. Nos encontramos en su casa de Nariño, que es el lugar donde vive el presidente. Nos encontramos cada 2 o 3 meses en alguna reunión donde él nos citaba para hablarnos de temas. Luego con Duque no hubo tanta cercanía,
pero logramos a través de un ministerio que tiene Colombia, que es el Ministerio del Interior, que tiene una área, un departamento específico de libertad de religión y culto, y a través de esta labor y de la directora de ese ministerio, que era la doctora Lorena, logramos mantener algunos contactos con gobierno y hacer cosas con gobierno. En el tema de pandemia, los 2 años que tuvimos de pandemia, la iglesia estuvo muy activa y hubo mucho diálogo a través de los políticos para que hiciéramos un trabajo de apoyo a las necesidades de los colombianos, de las ciudades, de las regiones. Y de hecho, SEDECOL, a través de apoyos y ayudas y a través de estos políticos, pudimos hacer presencia en algunas regiones. Con el tema de los desastres, nosotros estuvimos participando muy fuertemente en un desastre fuerte que hubo en Colombia, en un pueblo que no recuerdo ahora el nombre, pero que casi fue destruido totalmente. Y de esa experiencia con este pueblo nació una organización que está vinculada a SEDECOL, que se llama Súmate, que es una organización que está formada por profesionales de la salud, profesionales de ayuda social, muchos profesionales, son como unos 100 que hacen parte de esta organización Súmate, y ellos son, digamos, nuestro brazo de apoyo, nuestro brazo social, y con ellos hacemos mucho trabajo. Un trabajo que está haciendo ahora muy especialmente es en la frontera con Venezuela, con los migrantes. Entonces, esta organización Súmate se ha desplazado varias veces a la frontera para ayudar a los migrantes venezolanos. Y también se ha hecho otro trabajo en La Guajira, con los niños que están sufriendo mucho de hambre y algunos están muriendo por malnutrición, por desnutridos, ¿no? Y ahí estamos también haciendo presencia a través de algunas personas que quieren apoyar. Estas iglesias que hablábamos, mega, recibimos un informe hace poco, hace como unas 3 semanas, del Ministerio del Interior en el área de culto, de religión y culto. Ellos tienen unas estadísticas muy interesantes que ni yo las conocía sobre el trabajo que las iglesias han hecho en tiempos de crisis. Y Juan, miren, las iglesias que más han hecho apoyo y trabajo han sido las mega iglesias. En el informe aparecen esas iglesias como aportando a las necesidades de los colombianos en su tiempo de dificultad. Totalmente. Y eso justamente va con mi siguiente pregunta. Usted cuando uno habla de todo lo que estamos hablando, estadísticas, ayudas, relación SEDECOL con el gobierno, ¿usted puede definir a la Iglesia de Colombia como relevante en la sociedad? ¿Qué piensa usted? Yo realmente con humildad debo decir que la Iglesia en la última década, desde que apareció un movimiento fuerte para la ideología de género con la ministra de Educación que llamaba Gina Parodi, ese día la Iglesia se manifestó públicamente, masivamente en todo el país. Y yo veo que desde esa época, estoy hablando del gobierno de Santos, desde esa época ya comenzó la Iglesia a hacerse muy visible, porque la Iglesia tomó el sentido de pertenencia, tomó el sentido de que tenemos poder, de que somos muchos y que podemos influir en un país. Y esa manifestación pública hizo que el presidente sacara o le diera de alta a la ministra de Educación, porque lo que ella quería era meter unas cartillas para ideologizar la mentalidad de los niños hacia el movimiento homosexual. Y ese día las cosas cambiaron y desde esa época la Iglesia se volvió mucho más fuerte, más incidente, más política, y bueno, estamos en eso, ¿no? Yo creo que se necesita participación política, necesitamos representación en el Congreso, necesitamos gente que tenga voz por nosotros, pero nosotros no podemos endosar el nombre de la Iglesia a ningún político ni partido político. Estaba nomás pensando, ¿qué sería de Colombia si ustedes categóricamente no lo van a hacer, ¿verdad? Pero si en Colombia se ponen de acuerdo y retiran toda la ayuda que las iglesias hacen al colombiano, ¿qué pasaría de Colombia?
yo creo que ahí todos los medios estarían hablando dónde está la iglesia, por qué se fueron, hasta el gobierno, porque es incalculable el trabajo que ustedes están haciendo, Pastor Edgar. Sí, Juan, en este momento esto que tú estás diciendo tiene relación con un tema que está muy caliente en estas últimas 2-3 semanas. Yo he tenido que dar varias declaraciones sobre el tema de impuestos, porque el gobierno, algunos políticos allá en el Senado, tienen mucho interés en cobrarle impuestos a la iglesia, porque ellos dicen que nosotros como iglesia no somos sin ánimo de lucro, que muchas de nuestras iglesias, y están pues centradas en algunas iglesias mega, tienen un negocio que da miles y miles de millones de ganancia, no de dividendos, no de dinero que hay que invertir en la misma organización, sino de ganancias. Y pues hablan de los pastores que tienen mucha riqueza, tienen hasta barcos, buques, avionetas, casas extraordinarias, tienen casas en los Estados Unidos y en Miami. Bueno, todo eso que algunos han dicho que han hecho investigación, pero la realidad, si vamos al fondo, yo le voy a decir este porcentaje, estoy casi seguro, 90% de las iglesias en Colombia lo que hacen, lo hacen con las uñas, lo hacen con recursos limitados, lo hacen haciendo actividades en las hermanas, vendiendo empanadas, vendiendo ropa de segunda, haciendo muchas cositas para lograr ciertos propósitos. Entonces, los estadistas del gobierno están equivocados. Ellos piensan que en las iglesias hay mucha plata y se van a sorprender cuando quieran cobrar impuestos, cuál va a ser nuestro impuesto sobre ingresos, y van a ser muy poco el dinero que van a poder recaudar en caso de pagáramos impuestos. ¿Por qué le hablo de impuestos? Porque una de las discusiones que tenemos fuertes es que si nosotros no hiciéramos el trabajo social que hacemos, el tejido social, la ayuda al huérfano, la atención a la niña menor de edad embarazada o adolescente, el apoyo en las cárceles, el apoyo en ayuda psicológica a los jóvenes que están en la farmacodependencia. Si no hiciéramos eso, mucho dinero tendría que sacar el Estado para cumplir con las necesidades que tienen estas personas. Entonces, hemos dicho al gobierno, en lugar de cobrarnos impuestos, ustedes deberían darnos apoyo para nosotros poder cumplir con mayor excelencia ese trabajo social. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer un breve corte, el último, y al volver quiero hablar contigo sobre, primero, el tema de ideología de género en Colombia, segundo, libertad religiosa en Colombia, y luego las comisiones que están trabajando en Sedecol, niñez, jóvenes. Me gustaría que usted nos hable de eso. Breve corte y volvemos. Me gusta moverme cuando quiero, llegar a destino sin preocupaciones y además tener un espacio en donde guardar mis cosas. Yo elegí seguro y elegí la Kenton Blitz. Nueva luz diurna, faros y señaleros full LED, práctico cambio semiautomático, llantas deportivas, cargador USB, amplia baulera, 3 modelos para hacer tu propio camino. Kenton Blitz, Chacomer, respaldo total. Aberturas Águila fabrica e instala puertas, ventanas, fachadas y divisorias de aluminio y vidrio. Todas las aberturas son el resultado de un trabajo preciso realizado por un equipo humano con las mejores herramientas en su local en el Chaco paraguayo. Las obras realizadas desde el 2009 dan testimonio de los productos de calidad que hoy por hoy dejan un impacto en viviendas familiares, negocios y oficinas a lo largo y ancho del territorio chaqueño. Elegir Aberturas Águila es elegir calidad. Con el sello de Paraguay. Aberturas Águila, Loma Plata, Chaco. Impacto de calidad. Petropar Carayá te espera con su buena atención de siempre.
Venta de combustible, lubricantes varios, gas GLP y todo tipo de productos para el área automotriz, ofreciendo también la distribución de gasoil en todo el Chaco paraguayo. Además, Petropar Carayá te ofrece una gran variedad de alimentos de la canasta familiar, carnes, embutidos frescos y más. Visítanos en Avenida Hindenburg, esquina Carayá, de lunes a viernes de 5 a 20 horas y sábados de 5 a 14 horas. Petropar Carayá. Estamos para servirle. Cooperativa Fernheim. Hace una década comenzamos a escribir nuestra historia y la de cientos de clientes que con sus sueños desafiaron nuestros propios límites. Hasta que un día el mundo se detuvo. Y tuvimos que reinventarnos para crear nuevas oportunidades para nuestros colaboradores, clientes y para el país. Porque al final todos estamos conectados. Bancoop, 10 años sin parar para que vos no pares. FECOPROD te invita a participar del Congreso de la Innovación 2022, en donde conocerás todo acerca de la producción sostenible, gestión agropecuaria inteligente, impacto tecnológico y desarrollo rural inclusivo y sostenible. Te esperamos el próximo 26 y 27 de septiembre en el Paseo La Galería. Venta de entradas a través de Red UTS. FECOPROD, 47 años fortaleciendo el cooperativismo agropecuario. Amanece, es un nuevo día y con él una nueva oportunidad de hacer lo que más nos gusta, estar presentes en el día a día de todas las familias paraguayas. Por eso, nuestros grandes anhelos nacen de la ilusión de descubrir lo que te gusta y saber que somos parte de tu vida, una vida llena de ricos sabores. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Muy bien, seguimos aquí en Salvando Vidas, tercer bloque. Estamos hablando con el presidente de SEDECOL, Consejo Evangélico de Colombia. Realmente un trabajo extraordinario, más de 5.000 iglesias representadas. Estábamos hablando acerca de la importancia del trabajo de la iglesia, cómo la iglesia está siendo relevante en Colombia. Y ese ejercicio, retirar un poco toda la ayuda de la iglesia en Colombia sería un caos, ¿verdad? Y el gobierno saldría a decir, no se vayan, quédense, ¿verdad? Cosa que nunca lo vamos a hacer porque no trabajamos ni para un presidente ni para nadie, trabajamos por gracia de Dios y en agradecimiento. ¿Es correcto, verdad, Pastor Edgar? Sí, señor. Nuestra visión y nuestra misión están enfocadas en extender el reino de Dios en la tierra, hacer real ese reino de los cielos acá y entender que vivimos acá, pero tenemos una mente de visión, una mente de entendidos en los tiempos, de poder interpretar qué está pasando en nuestra sociedad hoy. Así es. Pastor, las preguntas que le hago siempre a los colegas de otros países también, y te las quiero hacer a ti. El tema de ideología de género es una agenda que está en todos los países. En Colombia, ¿cómo usted da su análisis sobre la ideología de género y cómo SEDECOL, a través de sus aliados, está enfrentando esta agenda? Bueno, Juan, en Colombia la ideología de género está muy fuerte, muy fuerte. Los participantes del movimiento gay son personas que han crecido mucho, que tienen recursos, y en el país los gobiernos, las alcaldías tienen recursos para apoyar el movimiento gay. De hecho, nosotros en Bogotá, por ejemplo, tenemos una alcaldesa que es lesbiana
y su compañera o compañero es parte del Congreso. Entonces ahí usted puede ver una señal, una medida, ¿no?, de cómo está el tema de la ideología de género. Ahora mismo, en este momento, hay una discusión fuerte porque el Ministerio de Educación quiere volver a traer las cartillas famosas donde se le enseña a los niños que el tema de la sexualidad o el tema de ser hombre o mujer no es un decreto divino, sino que es una decisión humana. Yo nazco hombre, pero decido ser mujer. Y pues usted entenderá que eso va totalmente en contra de nuestros principios bíblicos. Entonces SEDECOL ha tenido mucha discusión, mucha batalla sobre este tema. Creemos y buscamos la manera de que el movimiento gay entienda que la homosexualidad no es la voluntad de Dios, pero nos toca ser muy cuidadosos, muy respetuosos, prudentes, porque aquí en Colombia esto se está convirtiendo en un tema de ley. Entonces, si uno habla mal en un púlpito de la homosexualidad, puede uno ser demandado y puede ser llevado a la cárcel por esto, ¿no? Estamos trabajando mucho el tema de objeción de conciencia, por ejemplo. Estamos trabajando mucho sobre este tema porque nosotros como pastor y como cristianos, pues también tenemos unos derechos y la libertad religiosa también nos acoge. Entonces, los homosexuales no pueden seguir arrinconando a los heterosexuales. Y nosotros como iglesia seguimos respetando su decisión, pero les pedimos a ellos también que respeten nuestras posiciones cristianas, que son fundamentales. Y en eso estamos, digamos que estamos buscando el respeto de nuestros diferentes campos, porque yo entiendo que en Colombia y en cualquier país, pues todos cabemos y todos tienen derechos. No podemos decir que solo nosotros, entonces, a la luz de la palabra tenemos el derecho, porque también hay que respetar eso, ¿no? Pero es saber convivir en medio de la diferencia. Y esto de la homosexualidad y de la relación gobierno-iglesia, esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde los romanos, antes del tiempo de Jesús, hubo que buscar los espacios para poder funcionar como creyentes. Y aquí estamos en Colombia dando la batalla, la lucha desde el punto de vista también político, ¿no? Pero ahí estamos y seguiremos con la bandera levantada en alto. Defender los principios y valores. Y el tema libertad religiosa en Colombia, ¿cómo usted está observando como presidente de SEDECOL? ¿Existe algunas situaciones o todo tranquilo por el momento? Bueno, el tema de libertad religiosa, nosotros tenemos un día declarado por el gobierno, por ley, que es el 4 de julio. Ese día nosotros celebramos la libertad religiosa en Colombia y ha ido cogiendo fuerza cada vez más, porque lo que tenemos en mente es que cuando hay una ley y no la hacemos visible, esta se puede ir durmiendo en los papeles. Pero no, en Colombia ha ido cogiendo mucha fuerza, y por el asunto de la participación política y por el tema del aborto y por el tema del homosexualismo y por el tema de los impuestos, este tema de la libertad religiosa está siendo cada vez más fuerte, y las iglesias y los creyentes cada vez están diciendo es que tenemos derechos y nos tienen que respetar los derechos, ¿no? Entonces, eso ayuda. Juan, esta es una cuestión muy de hoy. Hace 2 semanas, la alcaldía o el gobierno colombiano decidió que el oratorio que hay en el aeropuerto no pertenezca solamente a la Iglesia Católica, sino a todas las confesiones de fe. Y entonces comenzó a hacer una reforma del oratorio que hay en el aeropuerto, y eso trajo una avalancha de críticas, de ataques de la Iglesia Católica, porque el oratorio, entre comillas, se creía que era de la Iglesia Católica. Entonces, hoy pueden entrar al oratorio, están todavía reformando, en unas 2 semanas, 3 estará listo. Puede entrar el musulmán, puede entrar el judío, puede entrar cualquier confesión de fe, puede entrar a ese lugar a tener su relación con Dios. Yo personalmente di unas declaraciones diciendo que eso tiene que ver con la afirmación de lo que es la libertad religiosa en Colombia.
porque la libertad religiosa en Colombia no le corresponde a los evangélicos, le corresponde a todas las confesiones de fe que hay en este país. Entonces, si yo puedo entrar como pastor evangélico a orar a ese oratorio y también puede entrar el musulmán, para mí es correcto, debe ser así, eso es inclusivo, ¿no? Es así. Pastor, las comisiones que trabajan en Sedecol, ¿cuántas comisiones hoy están en funcionamiento para sostener todo el trabajo que ustedes están llevando a nivel país? Por la misericordia de Dios tenemos cerca de 10 comisiones. Tenemos la comisión, posiblemente se me queda alguna, pero Vida, Restauración y Paz, la comisión de jóvenes, la comisión de damas, la comisión de evangelismo, que usted conoce también al líder de evangelismo, la comisión de misiones, tenemos la comisión de derechos humanos. Bueno, ahí tenemos, y todas las comisiones están funcionando, unas más fuertes que otras, ¿cierto? Pero son muy buenas, son muy capaces, son muy proactivas, y yo realmente me siento muy bien acompañado. En el caso, por ejemplo, de la comisión de jóvenes que lidera Diana, que es mi asistente, esa comisión es fuerte, es clara, tiene muchos propósitos, y yo tengo mucho interés en esa comisión sin demeritar las demás, porque ahí están las nuevas generaciones. Yo creo que Sedecol necesita de las nuevas generaciones. Esta comisión de jóvenes no son jovencitos que a veces tenemos en la iglesia, ¿no? Los muchachos, adolescentes, son jóvenes maduros, son jóvenes con hogar, son pastores que tienen iglesias, y esa es la comisión yo le llamo la comisión de jóvenes viejos, ¿no? Pero son muy buenos, son muy capaces. Con respecto a las asambleas, lo que yo siempre admiré de Sedecol es cómo ustedes realizan sus asambleas bien a lo grande. O sea, me encanta, hay una gran participación, ¿verdad? Háblenos de sus asambleas. ¿Qué sucede en las asambleas? Veo que hay una exposición siempre, vienen de todo el país. Me encantan las asambleas de Sedecol. La asamblea que hacemos de tipo, digamos, de informe de rendición de cuentas es en marzo, y en octubre tenemos una cumbre. Es un tiempo muy especial donde los líderes vienen para ser entrenados, para escuchar lo que está pasando en el país, para llevar información a sus iglesias, y este año va a ser el tema de el discipulado de las naciones. Y decía, el discipulado de las naciones no es el discipulado de las iglesias, ¿no? El curso que hacen los hermanos, sino cómo la iglesia en Colombia tiene que comenzar a hacer una transformación de su nación a partir del discipulado, el discipulado del concepto de disciplina, del concepto de seguir a Jesús. Y cuando hablamos de discipulado de las naciones hablamos de gobierno, hablamos del pensamiento neoliberal, hablamos del humanismo, todas aquellas cosas que digamos que amenazan el futuro de la iglesia en Colombia, ¿no? Entonces eso es el concepto de discipulado, y eso lo vamos a hacer en octubre, 4 y 5 de octubre. Ya estamos muy cercanos a esa fe. Así que cordialmente invitado también, Juan. Muchísimas gracias, Pastor. Realmente a mí siempre me emociona hablar de Colombia porque conozco, tuve la oportunidad de trabajar con ustedes, con el doctor Palau, por casi 3 años. Conocí internamente el trabajo tan hermoso que realiza Sedecol, y tan solo con tener 72 años de historia, eso ya merece un respeto tremendo, ¿verdad? Y que sigan. ¿Cuántos presidentes habrán pasado ya, verdad? Y Sedecol sigue. Imagínense. Yo le agradezco por este tiempo realmente. Colombia es un país referente, de los pocos de los países latinos que más misioneros, digo yo, me puedo equivocar, pero siempre misioneros vienen de Corea, de otros lados, pero Colombia ha enviado misioneros a muchos lados, ¿verdad? Así que eso es algo importantísimo. Han sido de inspiración para muchas iglesias. Creo que cada año cientos vienen a Colombia a ver lo que está sucediendo. Supieron levantarse de una fuerte presión del narcotráfico, como bien decían ustedes antes,
cuando decías que era colombiano, uno ya estaba con toda la seguridad. Hoy ya no es así. Colombia ha cambiado muchísimo. Hoy es un país respetable realmente, tremendamente. Así que mis felicitaciones, Pastor Edgar, a ustedes. Y sigan adelante. Palabras finales, Pastor Edgar. Pues Juan, solo decir que todo esto que ha pasado en nuestro país viene por un lado de la mano de la misericordia de Dios, ¿cierto? Segundo, agradecer a toda la gente que ha puesto un grano de arena en las diferentes etapas del liderazgo en las iglesias, a los pastores, a los líderes. Estamos muy agradecidos por lo que Dios hace con tanto colombiano tan creativo, tan incisivo, tan valiente en abrir brecha, en abrir camino. Yo como presidente de SECOL me sorprendo de tantos ministerios que hay en este país que hacen trabajo. Hace unos días estuvimos en una reunión con todos los ministerios de niñez y wow, yo me quedé sorprendido de lo que hacen, cómo lo hacen, la profesionalidad que tienen para hacer este trabajo. Así que yo solamente como palabras finales puedo decir gracias, gracias, gracias por acompañarme, por apoyarme, por entenderme y gracias por pensar en Colombia como un país que tiene mucho futuro, ¿no? Un país que va a salir adelante cada vez más y que en medio de este desafío de un nuevo gobierno por primera vez de izquierda vamos a salir fortalecidos. De nada vamos a perder, vamos a ganar, porque las dificultades y las crisis son oportunidades. Así es. Gracias, Pastor Edgar, y nos vemos en Punta Cana dentro de apenas unos días más. Vamos a estar ahí todos juntos. Va a ser un placer darte un abrazo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Esto fue Salvando Vidas. Usted conoció Colombia, conoció el trabajo de SEDECOL, el trabajo relevante. Sí, el trabajo es incalculable que hace la iglesia y eso tiene que ser conocido. Así que muchísimas gracias. Hoy hablamos de Colombia. En otro programa hablaremos de otro país. Muchísimas gracias. Esto fue Salvando Vidas.